Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla de nuestros webinar, hoy lunes 19 horas. Bueno, el tema respiratorio para nosotros es muy importante y hoy con una charla titulada Estrategias para mejorar el asma e infecciones respiratorias. Y tenemos si hablamos de cosas respiratorias, ¿a quién vamos a llamar? Al doctor Sergio Zunino. Él es médico clínico, es neumonólogo, trabaja con nosotros aquí en el hospital hace muchísimos años, sabe un montón del tema y lo transmite de una manera brillante. Hagan las preguntas que quieran y los comentarios aquí abajo, como siempre, va a aparecer el zócalo en nuestro mail, donde ustedes pueden también mandar algún comentario y luego recibir las preguntas de las tres preguntitas choice y así obtener el certificado. Así que bueno, sin más, Sergio, mil gracias por estar nuevamente con nosotros, acá esperando aprender mucho, porque siempre, ahora hablo a título personal, aprendo mucho de tus charlas, me gustan muchísimo la manera que tenés en transmitir tus conocimientos y bueno, bienvenido nuevamente a nuestros encuentros. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, es un placer, como siempre, poder compartir con ustedes algunos momentos de reflexión que podemos hacer con algunos temas que son bastante complejos, como este que me encomendaste en esta oportunidad, ¿no es cierto? Donde uno tiene que ir un poquito a buscar evidencia y a ver, de alguna manera, siempre poniéndonos del lado de qué más podemos ofrecerle a nuestros pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas y que en muchos casos suelen tener muchas infecciones respiratorias a repetición. Un poquito, ahí están mis datos, mi correo electrónico y un poco este es el resumen, ¿no? de la charla, porque estamos viendo aquí abajo cuáles son todos aquellos factores que intervienen en estos problemas respiratorios que se pueden suscitar a nivel de infecciones o reagudización, ¿cierto? En qué tipo de enfermedades crónicas y cuáles son los desencadenantes. Bien, un poquito para entrar en tema, vamos a repasar algo que tal vez todos conocemos, pero a veces verlo en detalle ayuda un poco. Nosotros tenemos un sistema de defensa en nuestro organismo, ¿no? Y en nuestro aparato respiratorio en especial. Ese sistema de defensa es la primera línea que se pone, digamos, de manifiesto cuando algún elemento ajeno al aparato respiratorio, como puede ser un patógeno, una lesión física o estímulos nocivos, nos agreden. Eso es lo que se llama inmunidad innata y lo vemos nosotros cada vez que pedimos un mismograma, porque esos son las células del hemograma, ¿no es cierto? El eosinófilo, el basófilo, el monocito, el linfocito y el mastocito. Bueno, esas son las células de nuestra inmunidad innata. Ahora, muchas veces esas células van a ir generando una interacción con estos patógenos o estos elementos externos y van a producir diferenciación específica para esos, digamos, elementos. Por ejemplo, un patógeno que ingresó, un germen, genera una respuesta innata y después esa respuesta innata genera linfocitos T. Esos linfocitos T pueden generar células que pueden ir a remover ese patógeno o pueden generar linfocitos B y esos a través de los anticuerpos también ponen de manifiesto lo que se denomina la inmunidad adquirida, que es la respuesta específica a ese germen. Bien, y ahora, ¿qué tiene que ver? Que se habla mucho del eje intestino-pulmón. Es algo muy raro, ¿no, Marcelo? Porque estamos hablando de un digamos, órgano que está acá arriba con otro que está acá abajo y decir, pero se relacionan, ¿qué tienen que ver? Bueno, un poco acá está muy actualizado el tema de lo que es la microbiota, que son un montón de gérmenes que viven dentro, conviven, mejor dicho, con nosotros en los distintos órganos y que van pasando de un lado al otro y van teniendo un rol que cada vez, en la medida que se va estudiando, se va viendo que es cada vez más importante.
¿Mm? La microbiota intestinal tiene un papel muy importante en lo que tiene que ver con la defensa pulmonar contra infecciones respiratorias, ¿no? Se genera, como vemos en el cuadradito verde que está ahí, una respuesta inmunológica eficiente cuando tenemos esta microbiota que está, digamos, equilibrada. Y se controla la infección, la inflamación, y también la diversidad de qué gérmenes conviven con nosotros dentro de los pulmones. Vamos a tener entonces pulmones saludables. Ahora, cuando nosotros tenemos lo que se denomina disbiosis, que son factores tanto del medio ambiente como genéticos, como alimentarios, que pueden alimentar la microbiota intestinal, esto genera una alteración también, no solo a nivel intestinal, sino que esto se traduce en un cambio a nivel pulmonar, donde va a haber multiplicación de patógenos, con una respuesta inmunológica alterada, con una selección de gérmenes específicamente que pueden producir daño o pueden producir, digamos, una enfermedad a nivel de los tejidos. Por eso esta disbiosis que está, digamos, puede cambiar por factores genéticos, por el uso indiscriminado muchas veces de antibióticos, por factores inflamatorios en el intestino, la dieta desequilibrada, es lo que de alguna manera vemos que este eje va generando una interrelación constante. Bien, entonces, como vemos, hay factores que pueden influir en las enfermedades respiratorias crónicas, como el asma, por ejemplo, ¿no? Y que pueden potenciar nuestro bienestar respiratorio, evitando, digamos, como si fuera un factor protector, y ya acá en este esquema lo vemos desde la lactancia, pero también ya hay trabajos donde muestran que lo que le pasa a la mujer embarazada tiene un impacto sumamente relevante sobre el producto de la concepción, ¿no es cierto? Una persona que no se alimenta bien, que tiene anemia durante el embarazo, que fuma, que está expuesta a sustancias nocivas, tiene un producto de la concepción normalmente con problemas, bajo peso al nacer, infecciones en la primera infancia, ¿no es cierto? Entonces es importante también tener en cuenta todos los factores que tienen que ver con el desarrollo del ser humano, la lactancia, la microbiota saludable, la dieta equilibrada y también la exposición de la gente que vive en lugares más abiertos, lo que se llama entorno de granja, hacen que se genere un equilibrio entre las respuestas de citoquinas TH1 y TH2 adecuada. Es decir, vamos a tener una respuesta inmunológica equilibrada. Ahora, del lado rojo, fíjate que tenemos personas que ya nacen con problemas, con atopías o con una predisposición genética y que hacen estas famosas bronquiolitis en las primeras infancias. Muchas de ellas son por virus como el sincicial respiratorio, que están en boga a esta hora a raíz de la vacuna que acaban de salir, ¿no es cierto? Las vacunas para este virus y que se vacunan en niños y en adultos mayores. Por eso los polos de la vida siempre están representados. Los alergenos, el uso, digamos, abusivo o el mal uso de los antibióticos y la contaminación del entorno donde uno desarrolla su vida. Todo esto causa complicaciones y desequilibrio inmunológico. Una pequeña preguntita, ya que vos tocaste el tema de la microbiota saludable, la dieta y todo esto. Al margen eventualmente de la fibra, ¿alguna cuestión en particular tendría beneficioso de nuestra dieta con respecto a la microbiota y al tema respiratorio? ¿Hay algo en particular que pueda ser beneficioso? Bueno, ¿Viste en algo realidad vinculado así puntual o es más bien genérico? En general, digamos, lo que los nutricionistas, digamos, siempre están, eh, digamos, sosteniendo es que la dieta variada, equilibrada, rica, digamos, en distintos nutrientes, en sus cantidades adecuadas, sin excesos de hidratos de carbono, que es lo que
lógicamente muchas veces se abunda en los países con problemas económicos que no tienen acceso a determinados alimentos, o aquellas, digamos, dietas ricas en fibra, con verduras y demás. Todo eso va a hacer que tengamos una microbiota saludable. Nosotros sabemos muchas veces que eso no ocurre en personas sanas, sin problemas respiratorios, pero con enfermedad inflamatoria intestinal, con dispepsias y demás, y vimos cómo los gastroenterólogos a veces resetean de alguna manera la microbiota a través del uso de antibióticos tópicos como la rifaximina, ¿no es cierto? Lo hemos visto muchas veces como ellos utilizan tratamientos, digamos, switchea a una nueva al nuevo grupo de bacterias que son menos formadoras de gas, menos formadoras de inflamación y los pacientes realmente mejoran. Entonces, eso que vemos ahí en una forma aislada en el intestino también se traduce en los otros órganos. Por ende, creo que un poco la respuesta sería que la dieta tiene que ser equilibrada en general y tiene que seguir los lineamientos nutricionales de cualquier del ser humano, ¿no es cierto? Que habitualmente aprendemos en nutrición. Lo justo, lo necesario, lo variado, sin exceso de nada. Así que un poco eso y lógicamente ver qué genética venimos trayendo y en qué entorno nos movemos. Ok. Bueno, acá retomo el cuadradito del principio, ¿no es cierto? ¿Cuál es la alteración, digamos, de estos componentes que pueden ser ambientales y también genéticos que pueden producir, poner en riesgo a las infecciones del tracto respiratorio recurrentes? Así como vimos lo genético, la inmunodeficiencia, las enfermedades respiratorias crónicas, el tabaquismo, tenemos la inmunosenescencia, el contacto estrecho con niños, ya lo hemos hablado tantísimas veces, nuestros adultos mayores en contacto con sus nietos y que vienen de la guardería o que vienen del jardín y lo que traen, ¿no?, encima, y el ambiente contaminado. Es decir, que la desregulación del sistema inmunológico, ambos, tanto el innato como el adquirido, se vincula a una serie de condiciones respiratorias que incluyen a las obstructivas crónicas. Este deterioro de las respuestas inmunológicas adquiridas en personas con estas condiciones pueden favorecer que tengan más eventos a repetición de infecciones del tracto respiratorio y generar una inflamación crónica en las vías respiratorias que pueden hacer que se perpetúen y que la inflamación permanezca en forma más constante o más prolongada y favorezcan nuevos eventos, ¿no? Bien, esto lo he mostrado en otra charla, ahora lo mejoré un poquito más para que se entienda. No es ni nada más ni nada menos que el ciclo celular y lo que pasa cuando el ciclo celular, cuando las células llegan a su máxima capacidad proliferativa, y lógico que se detienen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay mecanismos supresores que tratan de evitar la transformación neoplásica, como el famoso SAS, que es el fenotipo secretor asociado a senescencia. Estos lo que van a generar son citoquinas, factores de crecimiento y proteasas, que por un lado pueden llegar a favorecer la restitución del tejido sano, o por otro lado, si esto funciona mal, pueden generar enfermedades crónicas o enfermedades malignas. Todo esto es lo que le pasa al ciclo celular: la senescencia, la inestabilidad genómica, la alteración de los telómeros, las alteraciones epigenéticas, y la disfunción mitocondrial, entre otras, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa normalmente? Y esto lo traigo de un congreso europeo de neumonología, donde me gustó mucho porque acá te muestra clásicamente lo que va pasando con el desarrollo celular, la iniciación, la proliferación. Acá se libera SAS para cuando tenemos una proliferación desmedida de las células, vienen los macrófagos, se comen lo que no va y se produce a través de este SAS una proliferación y una regeneración del tejido. Este es el individuo joven, el individuo normal, el individuo que realmente no tiene enfermedad. ¿Qué ocurre cuando esto no es así o en el adulto mayor? Lo que ocurre es que fíjate que esta proliferación genera también la liberación de SAS, pero en este caso, cuando falla el clearance por todos estos mecanismos, podemos tener una enfermedad crónica o una enfermedad neoplásica. Y esto es muy, digamos, clásico en la edad.
Por eso es muy importante saber que el pulmón del adulto mayor no se parece al pulmón del adulto joven. ¿Sí? Tenemos estrés oxidativo que favorece todo esto, y el SAF puede producir fibrosis, puede producir destrucción tisular y puede estar con disminución de los mecanismos de reparación debido a los radicales libres del oxígeno y el estrés oxidativo, además de todo lo que mencioné previamente. Un poco este es el mecanismo, digamos, que se pone en marcha para entender un poquitito por qué a veces tenemos que pensar que nada es gratis y que cada infección nos va a dejar un problema, una lesión, que muchas veces después esos granulomas que se generan rodeando ese germen que nos invadió, va a terminar generando ese famoso nódulo que después estamos siguiendo durante un montón de tiempo con tomografías a ver si realmente es un cáncer o es una cicatriz, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que la característica morfológica del pulmón hace que los mecanismos reparadores generen lesiones que suelen ser más bien redondeadas y que a veces confundimos con neoplasias y son, digamos, lesiones remanentes, residuales o cicatrizales. Y como también algo bastante frecuente, los trastornos dilutorios en los adultos mayores que tienen aspiraciones o mejor dicho, microaspiraciones, también eso determina con el tiempo fibrosis pulmonar. Y vos lo ves en el consultorio y esos reales tipo velcro que les escuchás, ¿viste? A mí en particular es un tema que me interesa mucho, así que lo busco y lo que buscas encontrás. Entonces... y tiene mucho que ver con esto también, o sea, esa cuestión de inflamación, de inflamación entre comillas crónica, va haciendo que la trama pulmonar se vaya modificando. Claro, en este caso ahí tenés una lesión química, ¿no es cierto? Por Ah, la acidez, que es un factor, como dijimos antes, que lo produce. Antes de llegar a la fibrosis, vos vas a ver las tomografías de esta gente, a veces con la imagen de algo en brote, que se ve claramente, vas a ver, de acuerdo al lugar donde se microaspira, el lugar del pulmón donde puede verse más este tema. Y muchas veces uno, como decís vos, cuando lo busca lo encuentra, viene al neumonólogo y se va con una orden de rehabilitación de la deglución y espesantes en los líquidos, en vez de tal vez un PAF como capaz que otro hubiera pensado. Pero bueno, sí, Marcelo, eso es muy frecuente en el adulto mayor. Bien, entonces acá vemos que el envejecimiento, como dijimos, va produciendo cambios en todo el hemograma, en todas las células de nuestro hemograma. Fíjense que tenemos la mayoría de las células que tienen la flechita para abajo. La flechita para abajo tiene que ver con todas las funciones, las capacidades intrínsecas de función de cada una de las células, que va a generar que su efectividad se vea bastante disminuida para la función que ellas tienen, que es de defensa. Es decir, tenemos un tanque de guerra del año 50 versus uno del 2024. Hay ciertas diferencias en un montón de cosas. Se van perdiendo un montón de armaduras que tienen que ponerse, digamos, en juego a través de estas células. Y esto, lógicamente, en los adultos mayores hace que puedan sufrir más infecciones bacterianas y virales, incluida la neumonía bacteriana, el virus incisional respiratorio y la gripe. Bien, ¿qué pasa en los pacientes con EPOC? Esta respuesta inflamatoria que está activada por macrófago, en un sistema que se va agotando y debilitando, va generando una disminución de lo que es la IgA secretora también. Y todo esto favorece a la infección, especialmente por virus. Sabemos que la IgA es uno de los mayores protectores antivirales que tenemos. Entonces, esta disminución de la IgA secretora puede favorecer estos fenómenos. En la bronquitis crónica, las exacerbaciones frecuentes van generando inestabilidad en la función pulmonar, más, digamos, atrapamiento aéreo y más producción de mediadores inflamatorios. Lógicamente, la rinosinusitis crónica, que habíamos visto en algunos trabajos que hicimos en el hospital, que no es algo infrecuente en el adulto mayor, tienen bastante, hasta 30% de los adultos mayores tienen rinosinusitis crónica. Tal vez no con pólipos, pero sí con rinorrea acuosa, con goteo posterior y demás.
bueno, todo esto también va generando su epifenómeno ahí. Y acá tenemos a los modelos murinos. ¿Por qué? Porque estos lisados bacterianos, como en este caso el homunal de nuestro sponsor de hoy, se ha desarrollado la investigación en, digamos, modelos murinos. Que yo lo veo ahí a Remy de Ratatouille y me da pena, yo no usaría, me da pena usarlos, pobrecitos, pero bueno, así es como se investiga. Lo que se ve cuando se estudia la protección contra el virus de la gripe es que aquellos ratones que fueron tratados con los lisados bacterianos versus aquellos que no fueron tratados durante 10 días de tratamiento, tenían una carga viral menor ya hacia el día 5 y una disminución de la infección por el virus de la gripe hacia el día 10. Es decir, que lo que se vio con el lisado bacteriano es una protección contra el virus de la gripe. Lógicamente, esto previene la sobreinfección bacteriana, la bacteriemia, y en el caso de las medidas objetivas que hicieron sobre estos ratones, no vieron lo que son los puntajes de morbilidad en cuanto a la disminución de la temperatura o del peso. Y lo que se ha generado con esta, digamos, con este uso de esta lisado bacteriano intranasal en los ratones es una liberación de linfocitos B policlonales que aumentó los niveles de IgA. Como vimos recién, la IgA tenía un rol importante porque se une al virus de la gripe y puede neutralizarlo, lo que protege al individuo de la infección y de la susceptibilidad a las sobreinfecciones bacterianas. Un poco este es el mecanismo por el cual funcionan estos lisados bacterianos. También en estos mismos modelos se vio qué pasa en cuanto al aumento de la supervivencia tras las infecciones primarias y secundarias con neumococo. Acá nosotros vemos qué pasó a los que se les daba el lisado bacteriano en la infección primaria, cuáles eran los índices de supervivencia. Vemos que tienen un índice de supervivencia del 20% al día 3, 10% al día 5 versus ninguno, lamentablemente se murieron todos los ratoncitos que estaban en el grupo control, ¿no? Y con respecto a la infección secundaria, un mecanismo de protección que parece estar como prolongado en el tiempo, ya que el grupo tratado tiene un 80% al día 3, 50% al día 5, versus el grupo control. Bien, entonces, ¿qué tienen estos lisados bacterianos, Marcelo? Bueno, lo que tienen es 21 cepas de 5 bacterias patógenas que son las habituales que infectan a la gente. Fundamentalmente Haemophilus, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus y Moraxella catarrhalis, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Fundamentalmente a nivel del intestino se van generando los anticuerpos a través de los linfocitos B, migración de células inmunológicas al tejido linfoide asociado a las mucosas y llegan a los pulmones donde ejercen sus, digamos, efectos, reduciendo, en teoría, digamos, las frecuencias de infección del tracto respiratorio, con efectos sobre las exacerbaciones relacionadas a las enfermedades respiratorias crónicas y la inflamación que éstas producen. Existiría una doble función del lisado bacteriano. Por un lado, la protección contra las infecciones del tracto respiratorio virales y bacterianas. Y por el otro, lógicamente, la reducción de los daños a los tejidos producidas por la inflamación excesiva. Entonces, hay como un estado en preparado y un estado de regulación inmunológica. Es decir, el estado preparado es armando de alguna manera las defensas con citoquinas antivirales, proteínas que contrarrestan los virus, estimulación de células que tienen que ver con la inflamación y la producción de linfocitos B específicos y de inmunoglobulina A. Y en cuanto a la regulación inmunológica, la expansión de las T reguladoras con citoquinas antiinflamatorias y disminución de las citoquinas proinflamatorias. Es decir, que habría
un doble efecto sobre el inflamosoma. ¿Está bien? Bien, en los adultos de edad avanzada que tienen un riesgo de sufrir estas infecciones, la idea es que induce respuesta inmunológica local y sistémica, tanto el asma como en la rinosinusitis crónica, como promueve el restablecimiento del sistema inmunológico en pacientes ancianos, fundamentalmente a través de las células T reguladoras interferón gamma y las citoquinas antiinflamatorias, disminuyendo la IgE circulante. Bien, con respecto a la evidencia, a ver, ¿en dónde está recomendado este tipo de tratamiento? Bueno, en las GOLD, que son la iniciativa global para el EPOC del año 2021, vemos que habría un alto nivel de evidencia clínica que respalda la eficacia de los lisados bacterianos para reducir la frecuencia y la gravedad de las exacerbaciones en el EPOC. Después vemos la guía panamericana de rinosinusitis, veo en Checoslovaquia la guía de neumonología y algunas otras guías como vemos acá. Ahora, yo estuve buscando de alguna manera qué hay en evidencia actual, y este es un trabajo que acá te pongo la cita, donde vemos lo que producen estos lisados bacterianos y fundamentalmente dice que este tratamiento con polimicrobianos o vacunas antiinfecciosas de mucosas potencia la inmunidad innata como principal objetivo en la prevención de las infecciones. Y sería una estrategia terapéutica innovadora con resultados prometedores, pero que se requieren nuevos estudios. ¿Por qué es importante esto? Porque este no es un estudio sponsoreado. Fíjate que no ha recibido ayuda específica en esta publicación. Y acá nosotros decimos, pero ¿cómo se hacen los lisados bacterianos? Digamos, ¿cómo alguien en un laboratorio agarra todos estos gérmenes y los convierte en una vacuna que se da intranasal o oral o lo que fuere? Bien, acá tenés los distintos tipos de lisados bacterianos, cómo se hace la preparación y cómo después se generan, digamos, las formulaciones. Generalmente se hacen por metodología de lisis alcalina o mecánica, o por proteoglicanos y ribosomas. Y acá un poco el comentario de este artículo que salió en junio del 2020 es que está bueno que se hagan estas cosas, pero que como todavía no está claro cómo en la literatura que se describa una metodología, un procedimiento, que esté desarrollado para toda la comunidad, que se sepa bien cómo se hacen estos lisados, este factor puede hacer que la comparación entre distintos productos de distintos laboratorios o en distintos trabajos tengan un gap, tengan un sesgo por no tener esa información del todo clara. Y que debería generarse un consenso de cómo estandarizar la preparación, los métodos de preparación de los lisados bacterianos. Finalmente, yo me meto más porque realmente quiero buscar más, a ver, que me convenza. En el reporte de este año de GOL 2024 hay un capítulo en la página, creo que 81, que tiene que ver los inmunoestimulantes versus placebo para la prevención de exacerbaciones en los adultos con bronquitis crónica en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y acá dice, tanto para POC como para bronquitis crónica, que hay, digamos, una moderada aceptación de que el tratamiento con inmunoestimulantes está asociado a una pequeña reducción en la probabilidad de tener una exacerbación moderada, ¿sí? Y también de alguna manera, evitar el uso inapropiado o desmedido de antibióticos. Así que bueno, esto es algo que si bien no es una evidencia de tipo A, contundente y demás, también dice que faltan estudios y bueno, esto viene de una revisión de Cochrane publicada en PubMed, de donde yo levanto este artículo. ¿Sí? Como para un poco cerrar el tema de la evidencia. Después, acá tenés qué pasa con los pacientes fundamentalmente con asma o rinosinusitis.
en el Te hago una tratamiento. pequeña, Sí. una pequeña comentario. Entonces, en definitiva, a ver, ¿alguna recomendación general en qué paciente puntual uno lo podría llegar a pensar y eventualmente cómo lo usamos? Bueno, ¿en qué paciente? En aquellos que a pesar del tratamiento que estamos haciendo, que es un tratamiento general, holístico, es decir, le estamos dando bien de comer, está tomando bien, está controlando todas las comorbilidades que corresponden, está haciendo ejercicio, no está fumando, no está obeso ni está muy flaquito, lo estamos llevando bien. A pesar de todo eso, el paciente se exacerba y esas exacerbaciones son muy frecuentes. Entonces, en esos casos, uno podría utilizar, darle durante 10 días al mes una cápsula de 7 miligramos de glisado bacteriano, y eso lo repite 3 meses seguidos. ¿Está? Eso sería la indicación y el marco en el cual uno podría indicar este tipo de formulaciones, pensando siempre en qué más puedo hacer por la persona. Ok, perfecto. Bien, acá vamos a ver detalles donde vemos que se reduce el número de infecciones y de exacerbaciones en asma, y que también en los pacientes con EPOC que reciben el tratamiento disminuye la frecuencia de exacerbaciones agudas, la duración y la gravedad. Y mejora muchísimo, digamos, los síntomas, según digamos, estudio que se realizó y que se publicó ya hace bastante tiempo, digamos. Esto es lo que ocurre con los síntomas, fundamentalmente los síntomas a nivel, digamos, de alérgicos y a nivel de la rinosinusitis, con la disminución significativa de los síntomas por el uso de esta medicación. Y esto tiene que ver con la reducción del uso de los antibióticos en los casos de exacerbaciones de bronquitis crónica. Hay un 28% de disminución de indicación de antibióticos y, lógicamente, el uso de mucolíticos y otros medicamentos como paracetamol y corticoides en estos pacientes que recibieron el tratamiento. ¿Sí? Y también en aquellos que requirieron antibióticos, la duración del tiempo de tratamiento también se redujo significativamente. Entonces, hay un tema que tiene que ver con si esto se pelea con la vacuna antigripal. No, no se pelea, se pueden inclusive dar al unísono sin ningún tipo de problemas, y la combinación de las estrategias profilácticas tiene una buena tolerancia en adultos mayores. Entonces, finalmente, como a modo de resumen, Marcelo, digo, es importante siempre la protección contra patógenos respiratorios, que requieren una respuesta de nuestro aparato inmunológico, que tiene que ser lo más potente y equilibrada posible. Algunos tienen, como dijimos recién, más propensión a desarrollar estas infecciones o complicaciones o reagudizaciones, y eso tiene muchas veces que ver con que desde el punto de vista inmunológico no están bien. La inmunomodulación oral puede establecer un sistema inmunológico equilibrado y efectivo, puede evidenciar una respuesta clínica y de seguridad en pacientes con estas infecciones frecuentes. Los lisados bacterianos están asociados con menor carga de enfermedad y con menor uso de antibióticos, y serían un medicamento que puede proteger a los pacientes de infecciones de tracto respiratorio. Yo acá esto de exhaustivamente estudiado lo dejaría como exhaustivamente faltan estudios como para poder terminar de ser más contundente. Y fundamental que se estandaricen los mecanismos por los cuales se arman estos lisados, como para que los trabajos puedan ser comparativos entre sí y también incluyamos pacientes de la vida real, y no muy seleccionados como para ver los efectos. Así que bueno, un poco dejo acá mis, mis pertenencias y bueno, queda si alguno tiene alguna pregunta, con todo gusto. Ah, espectacular, Sergio, me encantó. Quizás recalcar un poco eso, o sea, cómo lo tradicional ya lo estamos haciendo, o sea, vinculado no solamente con los medicamentosos, es decir, con los aerosoles, sino también con la dieta, la actividad física, la rehabilitación, y eventualmente ahí sumamos
sumamos los lisados bacterianos intentando ver qué pasa, porque uno puede decir, agarrás y decís, bueno, como vos bien comentaste, es unos 3 meses era una cosa así, una semana, Sí, son 10 días, se lo das durante 10 días, una cápsula diaria, 10 durante 10 días por días, mes. y lo repetís 3 meses seguidos. Eso, o sea, 10 días por mes, 3 meses, y uno va viendo, ver cómo viene la evolución en cada Sí, paciente mira, de su no sé si utilidad. tal vez, no sé si tal vez podría ser algo, ahora se me ocurre, ¿no? Algo intermedio antes de ponerle tal vez un antibiótico preventivo, como por ejemplo la acitromicina, que ya después se la dejamos todo el año, probar con lisados podría ser una opción intermedia y después cualquier cosa uno tiene la opción de seguir adelante y ponerle el antibiótico, digamos, que sería el preventivo, como sería la citro en casos de pacientes que tienen estas enfermedades recurrentes, ¿no? Estas Ok, infecciones ok. recurrentes. Bueno, espectacular, espectacular, como siempre, insisto en lo que dije al principio, aprendemos mucho de tu charla, Sergio, ¿eh? Mira, Así- vos me mandás a leer bastante, Marcelo. La verdad que más aprendo yo, les Mira, agradezco por eso. a ver, en este tipo de encuentros para que a nosotros sea realmente motivante es cuando nosotros aprendemos también. O sea, yo aprendo a prepararla, cuando preparo la charla, aprendo cuando los escucho a ustedes, así que me imagino que si es de utilidad para nosotros, para los que nos están viendo y escuchando también. Así que bueno, mil gracias Sergio, bueno, gracias a todos ustedes por estar ahí. Acá va a aparecer de nuevo el mail para mandar después algún comentario y así después recibir las preguntas choice y tener el certificado. Así que bueno, sin más, nos despedimos. Gracias a todos y bueno, nos volvemos a encontrar el lunes próximo con un nuevo capítulo a las 19 horas de nuestro webinar. Bueno, abrazo enorme. Buenas Gracias, tardes, hasta la Sergio. próxima. Gracias, Marcelo. Nos Chao, vemos. chao.